Bueno, pues abrid vuestras Biblias, por favor, en el capítulo 11 de Hebreos, que queremos comenzar este capítulo tan maravilloso considerando los primeros 3 versículos. Este capítulo 11 de Hebreos ha sido llamado la Galería de los Héroes de la Fe, o el Westminster Abbey de las Escrituras, el capítulo de la fe, ¿no? Y muchas más cosas se han dado como títulos a este capítulo 11 de Hebreos, ¿no? Y este capítulo trata acerca de la excelencia de la fe. Entonces el tema de esta tarde es la fe, ¿no? Y más concretamente el título sería ¿qué es la fe? Ahora, como siempre, las escrituras encajan en su contexto y aquí no es diferente, ¿no? Porque este capítulo 11 encaja perfectamente en el flujo de la epístola a los hebreos. En los primeros 10 capítulos de este libro, el autor ha estado escribiendo para probar un punto primordial, y ese punto es este: que el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto en la sangre de Jesús es superior en todos los aspectos al Antiguo Pacto. Ese es el tema de los 10 primeros capítulos. Cristo es un mejor sacerdote, con un mejor sacrificio, mediante el cual selló un mejor pacto. Y todo el tema de los 10 capítulos es demostrar que Cristo es mejor que todo lo relacionado con el Antiguo Pacto. Y está escribiendo a los judíos para demostrarles que el Nuevo Pacto es mejor. Les dice que Cristo es mejor que los ángeles, que los profetas, que Moisés, que Aarón, que Josué. Él es mejor que todos y con cualquier cosa relacionada con el Antiguo Pacto. Y periódicamente, a través de esos 10 capítulos, 4 veces ya ha advertido a los judíos que saben que reciban el nuevo pacto mientras sus corazones sean aún sensibles. Porque dentro de la comunidad hebrea a la que escribió, habían unos judíos que intelectualmente estaban convencidos y sabían que esto era cierto, pero que nunca habían recibido a Cristo. Y así 4 veces ya les ha advertido que vengan a Cristo y que no se vuelvan al judaísmo y no se conviertan en apóstatas o en aquellos que se alejan de la verdad y se pierden para siempre. Él les dice que se apropien del nuevo pacto. Y el 10º capítulo se cierra con una advertencia para apropiarse del nuevo pacto, para que hagan suyo el nuevo pacto, para alejarse del judaísmo y del templo y del sacerdocio y todo eso, y venir al nuevo pacto. Ahora, esto plantea una pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo llego al nuevo pacto? ¿Qué debo hacer? El judío estaba tan acostumbrado a un sistema de obras, y esto era todo un sistema de gracia. Las obras ni siquiera estaban aquí involucradas. ¿Cómo entonces iban a venir al nuevo pacto? Quiero decir que no había ningún sacrificio que hacer, no habían fiestas particulares que observar, no habían lavamientos ni rituales, no había ninguna ceremonia, no había circuncisión, no había ninguna memorización de la ley. ¿Cómo entonces un hombre orientado a un sistema de obras llega al nuevo pacto, que es de gracia? Esa es la pregunta, ¿no? Y los judíos del primer siglo veían todo eso como una cuestión de obras. E incluso después de que el escritor les haya mostrado este nuevo pacto, habría sido muy fácil para ellos intentar merecerlo o ganarlo. Y sabes que hay mucha gente que hace eso hoy. Siguen trabajando muy duro para ganar la salvación bajo el nuevo pacto. Y los judíos eran así. Esta habría sido su respuesta natural. El único método que los judíos conocían eran las obras.
Un simple estudio de los evangelios, por ejemplo, nos hace darnos cuenta de que en el judaísmo del primer siglo no fue el sistema sobrenatural que Dios le había dado al principio. Era un sistema que había degenerado en un sistema de obras. Habían agregado todo tipo de cosas legalistas al sistema real que Dios dio, que era un sistema de fe. Habían ideado un judaísmo del primer siglo que era un proceso de obras, de rectitud y de glorificación personal. De hecho, si quieres saber la verdad, no era más que un culto religioso basado en la ética. Habían perdido su concepto de fe en Dios. Era un sistema de ética, era un culto religioso de naturaleza ética, enseñaba la salvación por obras. Ahora, tal sistema de obras es despreciado por Dios. Dios no redime a los hombres por las obras. No lo hizo en el Antiguo Testamento. Se dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Las obras eran solo un producto secundario. Dios siempre ha redimido a los hombres por medio de la fe. Y nada es más ofensivo para Dios que las personas traten de ganarse el camino al cielo. Cuando Jesús murió en la cruz, las últimas palabras que dijo, tetelestai, que traducido es, ¿qué? Consumado es. No hay nada que hacer. Ningún hombre, por su propio código ético autoimpuesto, puede agradar a Dios. En el capítulo 2 de Efesios, ¿recuerdas el pasaje que es tan obvio para nosotros? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ningún hombre es redimido por las obras, no importa cuán bueno sea. En el capítulo 3 de Romanos, versículo 20, escucha esto, dice que ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo único que la ley hace por ti es darte el conocimiento del pecado. La justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo. Se puede ver en los versículos 21 y 22. Y en el versículo 27 pregunta, ¿dónde está la jactancia entonces? Queda excluida. El hombre es justificado por la fe. Versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dios nunca justificó a un hombre sobre la base de sus obras. El versículo 2 del capítulo 4 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La salvación siempre ha estado en la mente de Dios por la fe y no por las obras. Las obras siguen a una fe legítima. Santiago dijo, la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Las obras son un subproducto de la verdadera fe. Y así encontramos que Dios no tolera un sistema ético autoimpuesto como un medio para alcanzarlo. Ahora, si no puedes contar con tus obras, ¿cómo vas a alcanzar a Dios? Es simple, es por fe. Y eso es exactamente lo que presenta el versículo 38 del capítulo 10. Habiendo establecido la necesidad y la superioridad del nuevo pacto, dice, y aquí está cómo se hace, ¿y qué hace? Cita el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, así que cita su propio testamento, y el versículo 38 dice, mas el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. Establece, por lo tanto, el principio de aprehensión del nuevo pacto, que es por fe, simplemente por creer. La fe es la clave, no las obras. Los justos vivirán por la fe. Pero aquí viene la advertencia. Si alguno retrocediere, no agradará a mi alma.
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que ¿qué? Sino de los que tienen fe para preservación del alma. La salvación entonces es una cuestión de fe o de creencia. Esas dos palabras significan lo mismo. La salvación siempre es por fe. Ahora, si la salvación es por fe, es importante que entendieran estos judíos qué es la fe. ¿Te das cuenta de que estaban tan liados con las obras que les costó entender lo que era la fe? Hay mucha gente en el mundo que hace muchas obras y muchas tradiciones, pero no saben lo que es la fe. Y su primer argumento habría sido, que los judíos le hubieran puesto a este escritor, le hubieran dicho, espera un minuto, ¿por qué todos nuestros antepasados operaban las obras? Hacían los sacrificios, hacían los lavamientos, llevaban a cabo las ceremonias, observaban los sábados, pasaban por todos los procesos del judaísmo, entendían todo el meollo de la ley y fueron obedientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, en este capítulo 11, el escritor simplemente enumera a todos los héroes de la historia de Israel y comienza con cada uno de ellos diciendo esto: por la fe lo hicieron. Y él va a través de todos, de Noé, Abraham, Sara, de arriba abajo, de Moisés, Josué, Jacob, todos ellos vivieron por la fe. Y ves que lo que les está diciendo es esto: la única manera de percibir el nuevo pacto es por fe. Pero no te sorprendas por eso, porque eso no es nada nuevo. Así es como se percibió también a Dios en el antiguo pacto. Y por eso es importante entonces que Él expanda esta idea de fe, porque están tan atrapados en un sistema de obras que tampoco pueden ver la legitimidad de la fe o la definición de la misma en realidad. Y ciertamente no lo relacionarían con el antiguo pacto, ya que estaban tan encerrados en el concepto de que el antiguo pacto era una cuestión de obras. Entonces Él quiere exponerlos al hecho de que Dios siempre ha obrado sobre la base de la fe. Ahora, para empezar, veamos la naturaleza de la fe, y la próxima vez veremos el testimonio de la fe y la primera ilustración de la fe. La naturaleza de la fe está en el versículo 1. Este capítulo 11. Dice esto: es pues la fe, y aquí la va a definir para que entiendan lo que significa, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Y aquí hay dos aspectos de la fe que están estrechamente ligados, que es casi imposible dividirlos. Esas frases son casi idénticas: la sustancia de las cosas que se esperan y la evidencia de las cosas que no se ven. Ahora, esto no es en un sentido más puro realmente una definición de la fe, es más bien compartir algunas de las características de la fe. Es más una visión de cómo es la fe en lugar de una definición teológica explícita. Ahora, la palabra fe es una palabra simple en el griego. La palabra significa creencia, confianza, fe. Y dice, ahora veamos esto que es realmente simple, pero es tan emocionante, ¿no? Él dice que la fe, ante todo, es la sustancia de lo que se espera. Eso es lo primero que dice acerca de la naturaleza de la fe. Es la sustancia de lo que se espera. Y tú puedes decir, pero las cosas que se esperan no tienen ninguna sustancia. Solo se las espera. Sí, pero la fe las hace reales. Ahora mira esto, los asuntos de fe se esperan. Lo que creemos es lo que esperamos. Y sin embargo la fe les da una sustancia presente, como lo muestra este capítulo. En los tiempos del Antiguo Testamento había muchos hombres y mujeres que no tenían nada más que las promesas de Dios sobre las cuales descansar. Dios dijo que vendría un Mesías. Vendrá uno que finalmente quitará el pecado. Dios dijo que vendrá un día cuando Israel tendrá su propio reino, cuando el Mesías reinará y cuando la tierra será restaurada a Israel.
Dios dijo a través de Ezequiel: rociaré sobre vosotros agua limpia y os limpiaré. Os quitaré el corazón de piedra y pondré dentro de vosotros un corazón de carne. Os daré mi espíritu, dijo Dios, y os recogeré de la tierra y tendréis paz y seguridad. Dios prometió todo eso y nunca vieron nada de eso, pero lo esperaban. Y se dice que toda madre judía anhelaba ser la madre del Mesías. Ellos esperaban eso, esperaban la restauración de Jerusalén cuando Jerusalén fue saqueada. Y ahora esperan una mayor libertad en Israel cuando Israel está siendo bombardeada por toda la presión externa del mundo árabe. Todavía viven en esperanza. Ahora, eso es fe. La fe es vivir en una esperanza que es tan real que da sustancia a la esperanza en tiempo presente. Las promesas que recibieron las personas del Antiguo Testamento fueron tan reales que, aunque nunca las vieron, basaron sus vidas sobre ellas. Todas las promesas del Antiguo Testamento, aún estando relacionadas con el futuro, esas personas actuaron como si estuvieran en tiempo presente. Simplemente tomaron a Dios por su palabra y vivieron en base a eso. Eran personas de fe, y la fe daba sustancia a lo que aún estaba en el futuro. Así que la fe no es una especie de deseo anhelante de que algo suceda en un mañana nebuloso. La fe es una absoluta certeza. Y es algo interesante porque, ya ves, desafía todo lo que es normal. Por ejemplo, en la esperanza cristiana, lo que esperamos es creer en Dios en contra del mundo, en contra del sistema. Si seguimos los estándares del mundo, las cosas del mundo, que son fácilmente visibles para nosotros, podemos obtener cierto grado de comodidad, de seguridad, cierto grado de prosperidad. Si seguimos las normas del Dios invisible, un Dios que nunca hemos visto, un Dios cuya voz audible nunca hemos escuchado, un Cristo cuyo rostro nunca hemos visto, un Cristo cuya forma nunca hemos tocado, pero si le seguimos, podemos incluso sentir dolor, sentir pérdida, sentir incomodidad, impopularidad, ser perseguidos y perder la vida. Pero lo hacemos de todos modos, porque aquello que esperamos toma sustancia en el tiempo presente por la intensidad de nuestra fe. ¿Ves? Es la fe la que dice que es mejor sufrir penalidades con Dios ahora que seguir y prosperar con el sistema del mundo. La fe entonces es la fe contra el sistema, contra el mundo. En el capítulo 11, versículo 25, dice que Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Veis? Incluso Moisés entonces tomó una postura sobre la esperanza mesiánica y abandonó todos los tesoros de Egipto para ser perseguido por causa de un Mesías que no iba a venir hasta varios miles de años después. Él realmente creyó, y así en un sentido realmente entendió en tiempo presente la realidad del Mesías. En el libro de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego se enfrentan a la elección de obedecer o no al rey Nabucodonosor. Ahora, él está vivo y es poderoso y es tangible. O podrían obedecer a Dios, que es invisible y a quien nunca han visto. Si no obedecen al rey, son arrojados al horno de fuego. Ahora, el ateo dice no tener lucha alguna en cuanto a esto, ¿no? Él dice: yo compro lo que veo, me inclino ante el rey y me olvido del fuego. El hombre de Dios que tiene fe dice que obedeceré a Dios aunque no pueda verlo y aunque me arrojen al horno de fuego. Entonces, ¿veis? Es fe contra el sistema. Es creer en Dios en contra del mundo, cuando lo tangible contra lo que es tangible, contra aquello que es obvio. Y dando un paso más allá es rechazar nuestros sentidos por el bien de nuestra esperanza. El hombre promedio dice: toma lo que quieras, toma lo que puedas saborear, toca, huele, diviértete, toma todo lo que puedas para satisfacer la necesidad de todos tus sentidos. Y la Biblia dice que no creas en tus sentidos. Cree en Dios, que solo puede ser tocado
por la fe. Hace mucho tiempo, Epicuro, que era responsable de un grupo llamado los epicureos, dijo que el principal fin de la vida es el placer. El hombre debería existir solo para el placer. Pero él no quiso decir lo que mucha gente piensa, ¿no? Muchas personas lo han convertido en un hedonista, aquel que vive solamente para el placer, ¿no? Lo que realmente no quiso decir, y no lo era, no era hedonista, sino que insistió en que los hombres mirasen a largo plazo y dijo que lo que debemos hacer es descubrir qué es lo más placentero al final, no lo más agradable momentáneamente, porque lo que es agradable momentáneamente puede traer el mayor dolor al final. Así que Epicuro tenía razón. Dijo, vive para el placer último. Ahora, el cristiano no es un masoquista, todo lo contrario, él está viviendo para el placer supremo. Preferiría sufrir un poco en este mundo y ser glorificado para siempre en el próximo, ¿no es así? Además, en realidad no es un sufrimiento tan duro porque estamos en la presencia del Señor, que nunca se aparta de nosotros. Y eso nuevamente en Hebreos 11:25 es característico de Moisés. Elegir más bien sufrir la aflicción con el pueblo de Dios que disfrutar los placeres temporales del pecado. ¿Veis? Ese tipo de esperanza en el futuro es la que da sustancia práctica en el tiempo presente y significa que voy en contra del mundo, en contra de mis sentidos y en contra del presente para poner toda mi esperanza en el futuro. Pero no es un anhelo melancólico, es una certeza. No estamos paralizados por el miedo y la inquietud diciendo, espero que esto sea así, que no me haya equivocado. Sabemos que es así. Eso es fe. Ahora, todos hemos disfrutado de cosas por la fe. Habrás tenido cosas futuras que esperabas y has disfrutado en el presente al considerarlas. ¿Alguna vez no has disfrutado de tus vacaciones en enero, cuando realmente eran en agosto? ¿Lo has hecho esto alguna vez? ¿Te ves tirado ahí, en esa cosa, ahí en medio de la piscina tomando el sol? ¿O te ves en algún lugar paradisíaco, disfrutando del descanso y de la naturaleza? ¿Veis? Eso todos los han hecho. Todos lo hemos hecho. Cuando era pequeño la Navidad era más divertido por fe que en la actualidad. Todos lo hemos hecho y pensando en las luces, en los regalos. Hice un viaje a Israel y mucho antes de ir allí solía caminar por sus colinas todo el tiempo cuando estaba estudiando la Biblia. Y nunca había estado allí. ¿Alguno de vosotros ha anticipado un bebé en la familia? Y habéis disfrutado de ese bebé por la fe. Se ha convertido en la cosa esperada, en una sustancia presente. Por supuesto que es así. Algunos que están planeando mudarse a un nuevo hogar, todavía no han llegado a ese lugar, pero confían en que todo estará arreglado de manera como lo desean, ¿no? Y ven incluso a la gente entrar por la puerta y decir, oh, hola, qué lugar tan bonito, ¿no? Tan encantador, qué casa tan bonita tenéis. Y por la fe ya estás disfrutando en una sustancia presente que es una realidad futura. ¿Entiendes esto, no? Ahora, eso es exactamente lo que dice el escritor de Hebreos. La fe es simplemente hacer una sustancia presente de una realidad futura. ¿Sabes algo? Nunca he estado en el cielo, pero puedo decirte cuántas horas he pasado caminando por esas calles de oro. He estado de un sitio a otro por ese lugar, por medio de la fe. He echado un vistazo a través de todos los prismas posibles en los lugares celestiales. He descubierto todas esas joyas que adornan esa ciudad del cielo. He pasado por la puerta de la perla y todas las demás. Hay muchas puertas hechas de una perla cada una. Las he comprobado todas. ¿Veis? Es una realidad futura, pero tiene sustancia presente por la fe.
¿Lo entiendes, no? Lo creo con toda mi fuerza que es algo real para mí, ¿no? También otra ilustración, ¿recordáis los perros de Pavlov? Cuando tocaba la campana todos empezaban a salivar, porque durante mucho tiempo cuando se tocaban las campanas se les alimentaría de inmediato. Así de repente cuando tocaban la campana comenzaban a salivar por la fe. La comida viene. ¿Veis? La fe es la capacidad de tomar lo que está en el futuro y darle sustancia en el presente. Y es por eso que la Biblia dice que estamos sentados en los lugares celestiales. Eso es fe. Toma una realidad futura y le da sustancia presente. Es una cosa hermosa también, ¿no? Y créeme que hay algunos días en los que no podrías vivir sin eso. ¿Verdad? Eso es fe. La fe entonces da sustancia presente a la esperanza futura. Ahora, la palabra sustancia es una palabra interesante. En el griego es upostasis. Y solo aparece otras 2 veces en Hebreos. Una vez se usa en el capítulo 1, versículo 3, para hablar de Cristo como la esencia misma del Padre, la imagen misma de su sustancia o de su esencia. Y otra vez en el capítulo 3, versículo 14, habla de una garantía de seguridad. Y eso es exactamente lo que es la sustancia, su esencia y su seguridad, así como se usa la palabra. La fe entonces proporciona el terreno firme en el que estoy esperando la seguridad del cumplimiento en esencia de la promesa de Dios. La fe cree a Dios, cuenta con ello. Es la seguridad de que lo prometido tiene esencia, tiene contenido, tiene realidad. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Observad lo que dijo, somos salvos por la esperanza. Conocemos nuestra salvación ahora solo porque creemos que es verdadera en el futuro. Es decir, en términos de nuestra glorificación final, de la salvación. ¿Pero qué esperanza? Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, lo guardamos. Y si realmente crees que en el futuro que Dios prometió es verdad, entonces esperarás pacientemente. No te perturbas, no te alteras, no te preocupas, solo lo esperas. Esa es fe en una realidad futura y le da una sustancia presente en tu vida. Mira el versículo 13 del mismo capítulo 11. Habla sobre el tiempo de Abraham y Sara. Y dice esto, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Tú dices, pero nunca vieron el cielo. Sí, vieron el cielo con los ojos de la fe. Lo agarraron y lo abrazaron y dijeron, oye, ni siquiera somos de aquí, solo somos peregrinos. Vamos a una ciudad cuyo constructor y creador es Dios. Esa es la fe que le das a la realidad presente, algo a lo que aferramos en ese momento que está realmente en el futuro. La sustancia de las cosas esperadas. Así que la fe nos da una sustancia futura y una seguridad que nos mantiene firmes. En segundo lugar, dice que la fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Ahora, como digo, esto es muy similar a la primera declaración, pero déjame ver si puedo darle un giro de significado un poco diferente. La palabra evidencia en el griego es elekos, lo que significa convicción. Sería la mejor palabra, creo. La fe es la convicción de que lo invisible existe. Eso es lo que está diciendo. Ahora, esto va un paso un poco más lejos, en mi opinión, que la primera frase, porque esto implica acción. Esto está depositando tu vida en tu esperanza.
hace que tú deposites tu vida en tu esperanza. La fe es vivir sobre la base de cosas que no se ven. Cuando Tomás vio a nuestro Señor, Jesús le dijo: Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurado el que no ha visto, ¿y qué? Pero creyó. Esa es la verdadera fe. La fe, entonces, es la primera frase del versículo 1 que da sustancia a una verdad futura. La segunda frase compromete una vida a ella. Es la convicción de cosas que no se ven. Y déjame mostrarte las dos partes, si puedo ilustrar esto, con la historia de Noé. Noé, por ejemplo, creyó a Dios. Dios dijo: Noé, va a llover, va a diluviar, lo que no significaba nada para Noé, porque la lluvia no existía entonces. Noé, va a llover, va a caer agua del cielo. Ahora, Noé creyó eso. Llegó a tener una sustancia en su cerebro. Aquello que Dios había prometido se hizo realidad porque él lo creyó. Ese es el primer paso. Y me imagino que por mucho tiempo estaría pensando: agua cayendo del cielo. ¿Cómo? Me pregunto cómo va a funcionar todo esto, ¿no? ¿Cómo lo hará Dios? Y me imagino que le dio sustancia a aquello que era futuro, le dio una realidad presente, solo con pensar cómo sería la lluvia. Era la sustancia de las cosas esperadas en su mente. Pero no se detuvo allí. Él construyó un arca, ¿no? Ahora, esa es la convicción que lo llevó un paso más allá. ¿Ves? Una cosa era soñar con cómo podría ser la lluvia, otra cosa era establecer su vida en ella, y durante la mayor parte de esos 120 años se dio a construir un arca en el desierto. Mientras todo el mundo decía: Noé, se le ha ido la olla. Él está ahí construyendo un arca en medio del desierto. Y luego dice que estará bien porque flotará. El agua caerá del cielo y la hará flotar. Ahora, verás, una cosa es visualizar una realidad futura y darle una sustancia presente, y otra es construir un arca en el desierto durante 120 años. Y la fe es, en principio, para creer y luego para depositar tu vida en ella. Y si sé algo de la naturaleza humana, que en muchas ocasiones, durante esos 120 años, que Noé se diría a sí mismo: Noé, ¿pero qué estás haciendo? Pero él disipó sus dudas, ¿no? Porque él no solo lo creyó, sino que actuó en consecuencia, ¿no? Y eso es lo que veremos en todo el capítulo 11. Creer y luego actuar. Creer algo y salir adelante. Ahora creemos muchas cosas. Y confío en que le creemos a Dios hasta el punto en que depositaremos nuestras vidas en ello. Pero, ¿sabes? Para el mundo incrédulo, poder depositar tu vida en una cosa invisible, espiritual y futura, parece lo más absurdo que se pueda imaginar. Y la gente siempre está diciendo: oh, vosotros cristianos estáis ahí fuera creyendo todas esas cosas que ni siquiera se pueden verificar. ¿No es así? Y decimos: este mundo no es mi hogar, solo estoy de paso. Mis tesoros están guardados en algún lugar más allá del cielo azul. Y dice: ni siquiera tienes los pies en el suelo. ¿Qué tipo de cosas raras es eso, no? ¿Qué manera de vivir la vida? Pero sin embargo el apóstol Pablo dice en Efesios 2:6 que juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y dice en el capítulo 1, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Nos estamos moviendo en otro ámbito, ¿veis? Por fe. Y el mundo piensa que algo anda mal en nuestras mentes, ¿no? Y adoramos a aquel que es invisible y ponemos nuestras vidas en ello. Ahora, eso es fe. Esa es la fe con contenido espiritual, o la fe colocada en algo invisible que realmente no tiene una verificación visible. Ahora, el hombre natural no puede comprender
este tipo de fe espiritual. Vemos aquel que es invisible, pero el hombre no salvo no lo hace porque no tiene un órgano de percepción. Hay un sentido en que todos los hombres, como he dicho muchas veces, viven por un tipo de fe natural. Por ejemplo, beben agua, que salen de las tuberías de su casa sin saber nada de lo que hay en esa agua. Y tú dices, bueno, eso es fe, ¿no? Sí. Seguro que lo es, ya que no hay manera de saber lo que hay en ese agua, ¿no? Que sale por la tubería. Tú dices, bueno, pero yo tengo un kit de química para el hogar y cada gota de agua va directamente a mi kit de química para su análisis antes de que la tome. ¿De acuerdo? Pero tú pones tu fe en ese práctico kit de química, ¿no? Todo el mundo vive en el principio de la fe natural. Tú comes alimentos que vienen en latas con etiquetas en las que realmente crees. El dinero es totalmente un principio de fe. Sabes que todo ese papel no vale lo que se supone que debe ser. Y sobre todo hoy. Pero ya sabes, en 1929, las personas que sobrevivieron a la gran crisis económica conocida como la Gran Depresión, sabían que no fue una pérdida de efectivo lo que trajo la depresión, sino que fue una pérdida de fe en el efectivo. La gente dejó de creer en el dinero. Es solo otra mercancía de fe. Un científico entra en su laboratorio y ejerce fe natural. Dice que en una pequeña cosa pueden mezclar esto con lo otro y no va a explotar. Y así lo hace, ¿no? Eso es fe. Acudes al médico y el médico dice que tienes un problema. Debemos abrirte 30 centímetros y debemos sacar lo que sea y sanearlo todo y cerrarlo. Y tú dices, está bien, doctor, y ni siquiera sabes de lo que está hablando. Y cuando te citas, entras allí y te ponen una mascarilla y te dicen, hasta luego. Y hay un montón de gente ahí que te abren y juegan por ahí dentro haciendo lo que quieran hacer. Y tú estás ahí recostado en esa camilla inconsciente. Y yo digo, eso es fe. Todos operan bajo un principio de fe natural. Conducimos por los lugares y en realidad creemos en las señales de tráfico que nos protegerán. Pero verás, aunque los hombres tienen fe natural, no tienen la capacidad de percibir a Dios porque esa es una clase de fe espiritual. Y ese es un don sobrenatural de Dios. Ese tipo de fe, por gracia sois salvos por medio de la fe, y la fe no es de vosotros mismos, es un don ¿de quién? De Dios. La fe espiritual es un don de Dios. La fe natural viene al nacer. De hecho, la fe espiritual, de acuerdo con Romanos 10, 17, se produce al escuchar y escuchar la palabra de Dios. Es un don de Dios. Si un hombre escucha con un corazón dispuesto, preparado por el Espíritu Santo, Dios le otorga la fe para responder. Ese es un don de Dios. En 1 Corintios 1 dice en el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es en la predicación de la cruz que trae fe cuando alcanza un suelo fértil en el corazón de un hombre o de una mujer. Y así la fe en un sentido natural es una cosa y la fe en un sentido espiritual es otra. Entonces, para empezar, nos habla de la naturaleza de la fe. Es para poder obtener algo futuro y luego para poder depositar tu vida en ello. El hombre incrédulo tiene esto en un sentido físico, pero no tiene capacidad para hacerlo en un sentido espiritual. Nosotros, los que conocemos a Jesucristo, sí. Luego se mueve en segundo lugar hacia el testimonio de la fe y en tercer lugar hacia la ilustración de la fe que veremos la próxima vez. Amén. Que no veo sin gafas, no veo.
Sin la gafa, hay una letra tan pequeña. Uno es Javi, invita a esta persona a tu vídeo en directo. Y el otro, vendrá. Está viendo. Viéndolo. Pero no son... Tres, ¿no? Este es Javi 1, Ah, vale, está vale. viendo. Invita a esta Sí, persona. sí, sí. Y el otro es el bien ve.